Bueno, empezamos con el capítulo 4 del libro de proyectos de inversión de ZAPAG, estudio técnico del proyecto. Bueno, de manera resumida lo que habla este capítulo es de estructurar los diferentes costos que implica un proyecto de inversión. Por ejemplo, si queremos construir una clínica, es invertir en la infraestructura de una clínica implica varios costos, implica pagar el terreno, la mano de obra para construirla, los insumos, los materiales, el cemento, las varillas, etc. Y una vez que esté construida la infraestructura, el edificio, implementar los artefactos que son necesarios para que la clínica funcione, como pueden ser las camillas, pintar muebles, sillas de ruedas, maquinarias para hacer diferentes operaciones, etc, etc. Y también incluye los salarios que se le va a pagar al personal por ese proyecto de inversión. Entonces, un proyecto de inversión implica muchos costos y vamos a separarlos de manera estructurada en diferentes balances. Un balance para la infraestructura, un balance para la maquinaria, un balance para los insumos para construir el edificio. Y balances hay cualquier cantidad, no solo tres. Pueden haber balance de carros, balance de mano de obra, de salarios, de artefactos, etc, etc, etc. Y el autor lo que menciona es saber estructurar esos diferentes balances para llevar un orden, principalmente de cuándo es que vamos a tener que reponer esos bienes. Por ejemplo, si compramos una excavadora en un proyecto de inversión de minas, por ejemplo, esa excavadora tiene una depreciación de 5 años y eso implica que después de 5 años hay que comprar otra, pues porque es como que la excavadora muere a los 5 años, por así decirlo. Entonces, todo eso se va a estructurar en una tablita que veremos más adelante, pero lo que principalmente quiere reflejar es o son los costos que va a implicar el proyecto en un horizonte de tiempo de aprox 10 años, 15 años, 20 años, depende, pero no solo toma en cuenta lo que vamos a invertir inicialmente, como podría hacerlo cualquier inversor novato, ¿no? O sea, vamos a invertir esto, pero en el año cero no hace un estudio a largo plazo de qué otros costos se van a dar durante el trayecto del proyecto. Entonces, en unos 3 4 5 años se va a tener que reponer esa mercadería, esos artefactos, etc., lo que se tenga que reponer, y eso va a quedar en la hoja de ruta o en la documentación del proyecto. No es que se va a dar una sorpresa en el tercer cuarto año cuando tengan que reponer esos activos que se han depreciado. Entonces, el estudio técnico del proyecto teóricamente lo que nos dice es si se puede realizar el proyecto. Esto es un poco confuso, pero en teoría es eso. Se puede realizar el proyecto y se hace un análisis de los costos, ingresos, o más o menos un flujo de caja de lo que implica el proyecto en unos 10 años de manera estándar, ¿verdad? Entonces aquí está lo que mencionaba de los balances. Hay balance de equipos, balance de maquinaria de mantenimiento, balance de mobiliario de las bodegas, balance de vehículos, etc, etc, etc. Entonces los balances pueden ser variados y no son unos cuantos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los componentes de estos balances o cuáles son los ítems, cosas? La cantidad, por ejemplo, 2 vehículos, 2 trabajadores, etc. Costos por vehículo, la vida útil, el valor de liquidación. Para calcular la vida útil, el autor menciona que hay 3 técnicas: la comercial, la contable y la económica, pero la que más o menos utilizamos es la contable, ¿verdad? La que nos dice este activo se deprecia en unos 5 años. Entonces es como la más estándar. La comercial es la que se da como que por boca, por así decirlo. El gerente dice, esa excavadora solo va a durar 3 años. Después de esos 3 años tenemos que reponerla.
Entonces el valor comercial sería 3 años. El valor contable implica hacer un estudio más riguroso. Nos dice que se deprecia en 5 años, entonces es así. Y el valor económico, que es más o menos similar al contable, pero calcula otros factores, aunque se puede decir que es lo mismo, ¿no? Bueno, balance de equipos. Acá podemos ver la tablita que estábamos mencionando. Acá están los distintos ítems que van a componer un proyecto. En cuanto a equipos solamente, acá está la cantidad, costo unitario, el costo total, que sería cantidad por unidad, por el costo por unidad, la vida útil, el valor de liquidación y el ingreso total. Y aquí está el calendario. Por ejemplo, podemos ver que este activo, que es el pulverizador, después de 4 años tiene que reponerse y se va a pagar de nuevo por otro. Entonces en el año 0 el pulverizador implica una inversión de 800, en el año 4 se va a tener que pagar para comprar otro, y en el año 8 igual. Y si extendemos el horizonte del proyecto de inversión hasta 12 años, acá va a haber otro pago de 800, y así para todos los activos. Este es un balance de obras físicas, implica todos las construcciones o los espacios que implica la infraestructura del proyecto, el edificio, los estacionamientos, las bodegas, etc. Y se hace un análisis bastante similar al anterior. Se pone el costo por unidad y el tamaño. Esto por esto nos da el costo total por cada uno de esos espacios o de esos edificios. Hay que recalcar que estos balances son hechos por expertos técnicos, no son hechos por los analizadores de los proyectos o los hacedores de proyectos, como aquí se indica, como los evaluadores de proyectos, sino que son realizados por especialistas que ya saben lo que hacen, ¿no? De manera técnica, ingenieros, principalmente ingenieros. Acá está el balance de personal, que implica los salarios por cada profesional que va a trabajar en ese proyecto de inversión durante 10 años. Estamos tomando 10 años como un horizonte estándar o por default. No quiere decir que los proyectos de inversión se tienen que evaluar sí o sí por 10 años. Balance de insumos y más de lo mismo. Tamaño de un proyecto. Los proyectos se pueden diferenciar de acuerdo a la capacidad instalada que va a implicar, como las unidades de producción. Por ejemplo, puede haber un proyecto que implique la producción de 1000 toneladas anuales, por dar un número X, de manzanas, de palta, de mango, etcétera, para exportar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de toneladas por año que se van a exportar, es como se dimensionan los proyectos, por ejemplo. Entonces, se miden por la cantidad de producción de bienes o servicios. De acuerdo a la capacidad instalada, el autor menciona que hay tipos: capacidad de diseño, de sistema, real. Bueno, de acuerdo a la capacidad de producción, capacidad de diseño se refiere a, como su nombre lo indica, para qué cantidad de producción está diseñado el proyecto, de manera estándar u óptima. Entonces, podemos decir que de manera óptima el proyecto está diseñado para producir 100 unidades de un bien X. Y cuando hablamos de capacidad del sistema, hablamos de la capacidad máxima del proyecto. Entonces, es como un jugador puede rendir los 90 minutos a un paso por default o estándar, pero no quiere decir que puede dar hasta ahí, sino que puede dar más. Entonces, la capacidad del sistema se refiere a eso, la capacidad máxima de la capacidad instalada. Entonces, podemos tener una máquina que de manera estándar fabrica 100 unidades, pero que en su capacidad máxima puede producir hasta 150. Y ya sabemos que no todo en la vida es como lo predecimos o lo que esperamos. Entonces, se puede dar que la capacidad real no sea ni la óptima ni la máxima, sino que sea menor.
o también mayor. Pueden haber sorpresas. Y a eso se refieren los diferentes tipos de capacidad de diseño del sistema. O sea, diseño porque está diseñado para eso, pero sistema es porque el sistema puede dar el máximo, y lo real, que ya sería, como su nombre lo indica, lo real, ¿verdad? Bueno, se pueden dar distintos problemas al momento de definir la capacidad instalada, porque hay que recordar que estamos hablando de un estudio, o claro, de un estudio de la viabilidad técnica, que implica analizar, pero antes de invertir. O sea, en esta etapa todavía no se ha invertido un solo sol. Estamos analizando si es rentable invertir, si no es rentable invertir. Y se pueden dar dos problemas de acuerdo a la capacidad instalada que vamos a definir, porque yo puedo definir una capacidad instalada de 100, lo que implica que traiga una máquina de China que me fabrique 100 unidades de celulares. O también puedo decir, no, voy a traer una máquina más bajita, por así decirlo, de menos calidad, más barata, que me produzca 50. O puedo decir, voy a traer una máquina alemana que me produce 200 unidades. Entonces, esta capacidad de diseño va a ser definida por los especialistas técnicos y también por el evaluador de proyectos. Entonces, esta es una parte delicada en la que hay que tener la mayor cantidad de opiniones posibles, porque va a implicar que luego existan dos problemas. El problema de que la capacidad instalada sea mayor a la que la gente demande, o que la capacidad instalada sea menor a lo que la gente demande. En el primer caso tenemos a una capacidad ociosa, y en el segundo a una inadecuada oferta en el mercado, que podría reducir nuestra rentabilidad porque estamos fabricando menos de lo que podemos vender, o de lo que la gente está dispuesta a pagar. Bien, este es un segundo punto que se toca en este capítulo del libro de Zapag, que es la localización del proyecto. Y este es otro punto importante que vale la pena rescatar, aparte de la capacidad instalada que se va a definir. La localización es otro punto importante. Hay macro localización, que se refiere a la definición de la región o zona en la que se va a instalar el proyecto, y la micro, que se refiere al lugar específico. Entonces puedo decir aquí, voy a poner mi proyecto en Piura, pero ¿en qué lugar de Piura? Piura tienes bastantes distritos, desde clase A hasta clase C, por así decirlo. Depende de cuál es la demanda que tú intentas atacar. Y de acuerdo a la demanda que intentas atacar, tú vas a definir los diferentes factores que tiene cada lugar al que vas a ir, ¿no? O los posibles lugares a los que vas a ir. Si tú quieres vender, por ejemplo, gaseosas premium, no vas a ir por este lugar. Si tú quieres vender leche en polvo que sea barata pero que cumpla su función, no vas a ir a este lugar, porque este lugar quizás compre leche en lata líquida. Entonces es importante definir a cuál de los sectores tú te vas a ir o te vas a enfocar, o a cuál de los sectores tu producto está diseñado para elegir. Y también pueden haber, no es que un solo distrito tenga esa demanda, sino que pueden haber más distritos que tengan la demanda por tu producto, y es ahí donde tú debes elegir, enfocándote en las técnicas que vamos a ver más adelante de localización. Porque en el mundo real existen diferentes problemas, diferentes casuísticas que vas a tener que enfrentar como evaluador de proyectos. Entonces es importante como que ir mentalizándote de que las cosas no son flat, no vas a encontrarte con cosas como te dice la teoría, sino que vas a tener que ir adaptando, ir metiendo tu criterio, ir metiendo tu sentido común para poder sacar esos proyectos adelante. Pero la teoría también es importante. Entonces no hay que quedarse con que la teoría me dice esto y es así a rajatabla, sino que, bueno, uno no siempre va a obtener lo que espera,
planea, pero es importante el planeamiento para tener un horizonte. Entonces, en la localización hay diferentes variables a considerar. Una de ellas es el mercado que se desea atender, como ya lo he mencionado antes, el transporte y la accesibilidad de los usuarios, regulaciones, aspectos técnicos, etc, etc, etc. Va a depender de los lugares a los que te quieras dirigir y de acuerdo a ello los factores que impactan, ¿verdad? Entonces vamos con el método de los factores ponderados de localización, que es el método por el cual vamos a definir si nos vamos a implementar el proyecto en Piura o en Chiclayo, si nos vamos a implementar el proyecto en Talara o en Tumbes, si nos vamos a inclinar por invertir en Trujillo o en Chimbote. Y así sucesivamente. No implica tener un lugar A y un B, sino que pueden haber distintas opciones. Pueden haber Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Cajamarca. Y de acuerdo a ello tú vas a tener que elegir, no guiándote por tu mero instinto, sino guiándote en este método, ¿no? Que es un método científico, por así decirlo. Bueno, para elegir la mejor localización podemos poner como ejemplo que hay 4 lugares posibles, o mejor dicho, 3 lugares posibles y 4 factores que pueden ser clima, cercanía, los principales proveedores, seguridad, diferentes factores que pueden definir o diferenciar una localidad A de una localidad B. Entonces, como los 4 factores que ponemos en este ejemplo son el clima, el número de clientes, la seguridad, la cercanía. Entonces, para definirlas, para este modelo hay que tipo emparejar diferentes factores y se aplica esta fórmula, que es el número de factores multiplicado por el número de factores menos 1 sobre 2, y eso nos da las 6 posibles combinaciones que vamos a utilizar para elegir cuál de estas 3 localizaciones posibles que hemos definido al principio es la mejor. Entonces, emparejamos el factor 1 con el factor 2, el factor 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, 2 con el 4 también y el 3 con el 4. Y el rango de calificación, para no complicarnos, va a ser de 0 a 2 en lugar de los típicos ejemplos de 0 a 10. Entonces ponemos nuestras 6 combinaciones en la parte superior y nuestros 4 factores en la parte izquierda, ¿verdad? Entonces vamos a ir seleccionando para ir guiándonos del análisis en verde. Entonces, en la primera columna vamos a comparar al factor 1 y al factor 2. Entonces, entre el factor 1 y el factor 2, que es clima y número de clientes, ¿cuál es el factor que más me interesa como evaluador del proyecto? ¿El clima de la localidad o el número de clientes? Para mí, como Edgar Ríos, sería el número de clientes, porque va a implicar si vendo más o si vendo menos, pero en este ejemplo se pone como que es el clima. En la segunda columna, el factor 1 con el factor 3, ¿qué es mejor? O no es mejor, sino ¿qué impacta más al momento de elegir una localidad? ¿El clima o la seguridad? Para mí la seguridad de nuevo, pero aquí ponen el clima. Bueno, yo he puesto que el factor 1 es tal, el factor 2 es tal, el factor 3 es tal, el factor 4 es tal, pero como que me contradigo. Pero la idea es esa, elegir cuál de esos 2 factores que están en la parte superior pesa más al momento de elegir una localidad. Entonces el factor 1 es clima, el factor 4 es cercanía. En este caso, el autor
pone que ambos factores son importantes, entonces divide la calificación. Como el máximo es 2 y el mínimo es 0, pone 1 cada uno. Entonces así sucesivamente para todos los factores. Entre el factor 2 y 3, número de clientes y seguridad, les pone un valor igual. Entre el 2 y el 4 indica que el 4 es más importante que el 2, pero aquí no usa todo su puntaje, cosa que no sé si está correcto, pero es posible. O sea, puedo darle 0 y 1 acá, como que este es importante pero no tanto, y este no es nada importante, entonces tiene sentido. No es que todo sea estándar flat, en la vida no hay nada flat, solo los mates, y bueno, aquí vemos que tampoco. Entonces, una vez que ya hayamos calificado o comparado nuestras 6 combinaciones que nos salen de esta ecuación, vamos a sumar las filas. Entonces el factor 1 pesa 5, el factor 2 pesa 1, el factor 3 pesa 1, el factor 4 pesa 4. De aquí hacemos la típica ponderación 5 entre 11, 45% y así sucesivamente. Entonces de esto lo que podemos rescatar o concluir es que al momento de elegir una localidad, el factor 1, que en este caso para ejemplificar es clima, es el que mayor peso tiene. Entonces este factor es muy importante para el evaluador al momento de elegir qué localidad va a ser el hospedador. Bueno, no sé si existe esa palabra, pero bueno, si el lugar al que va a ir realmente es bueno o no. Entonces, en primer lugar está el factor clima, en segundo lugar está el factor cercanía, en tercer lugar y cuarto lugar por un empate está el número de clientes y la seguridad. Entonces, una vez que tenemos nuestro ranking de los factores para elegir entre una localidad u otra, bueno, no para elegir, sino que al momento de elegir cuál es el factor que pesa más o es más importante. Entonces habíamos dicho que teníamos 3 localidades y 4 factores. Entonces vamos con un análisis de acuerdo a cada factor. Entonces, de acuerdo al factor 1 vamos a evaluar a las 3 ciudades y obtenemos 3 combinaciones porque hacemos un análisis igual al de los factores. Tenemos 3 ciudades, aplicamos nuestra fórmula y tenemos 3 combinaciones posibles de localidades. Entonces tenemos a la localidad 1 con la 2, a la 1 con la 3 y a la 2 con la 3. Y de acuerdo a esas combinaciones lo que vamos a hacer es evaluar cada una de estas 3 combinaciones de acuerdo a cada factor. Entonces, de acuerdo al factor 1 vamos a evaluar la localidad 1 y 2. De acuerdo al clima, ¿cuál es mejor? ¿Piura o Chiclayo? Acá es Piura. De acuerdo al factor clima, ¿cuál es mejor? ¿La localidad 1 o la 3? Bueno, acá es la 3, pero no tan buena, o el clima no es tan bueno. Es mejor que el de Piura, pero no es tan bueno como el de Six, algo así. Bueno, no es tan bueno como otros, porque no llega al 2. Lo mismo para la 2 y la 3. ¿Cuál es mejor, Six o Trux? Six no es, Trux sí, pero no llega a ser como Piura en el caso anterior. Entonces le ponemos 1, sumamos. Piura, de acuerdo al clima, tiene un puntaje de 2, Six 0, Trujillo 2, ponderamos. Entonces, de acuerdo al factor clima, Piura y Trujillo están empatados. Eso quiere decir que podríamos ir por ambos. Pero como existen más factores, no solo el clima, vamos a evaluar los demás. Entonces, de acuerdo al factor 2, que vamos a ver cuál era el número de clientes, se hace un análisis similar y obtenemos que de acuerdo al factor 2, Piura es mejor que Six y Six es mejor que Trujillo. Entonces, vamos a tener unos rankings por ciudad de acuerdo a cada factor. Acá tenemos otro ranking de acuerdo al factor 3, la ciudad que nos conviene más es la 2, luego viene la 3 y luego viene la 1.
De acuerdo al factor 4, la que nos conviene más es la 1, luego la 2 y la 3 para nada. Y de acuerdo a eso vamos a ponderar cada una de las 3 localidades y vamos a multiplicar. Entonces, de acuerdo al factor 1, la localidad 1 tiene 50% o pesa 50% y vamos a multiplicar esa ponderación por el peso del factor 1, que es 45%. Entonces vamos a multiplicar las ponderaciones. Esto es una multiplicación de ponderaciones. Entonces, de acuerdo al factor 2, la ciudad 1 pesa 50%, aquí está. Y el factor 2 pesa 9.09%, acá está. De acuerdo al factor 3, la ciudad 1 o la localidad 1 pesa 14.29, el factor 3 pesa 9.09%, lo podemos verificar acá. De acuerdo al factor 4, la localidad 1 pesa 60% y el factor 4 pesa 36.36%. Hacemos la multiplicación y la sumatoria y nos da que la localidad 1 tiene una ponderación de 50.38%. Hacemos un análisis similar para la localidad 2 y la localidad 3 y obtenemos que, de acuerdo al análisis de los factores, la localidad 1 es mejor que la localidad 3 y la localidad 3 es mejor que la localidad 2. Esto según el análisis de los factores, que es un método subjetivo. ¿Por qué? Porque estás decidiendo de acuerdo a puntajes. Oye, a este le doy 1, a este le doy 2, pero si yo difiero, yo le doy 2 a Piura, tú le das 0 a Piura, entonces ¿quién tiene la razón? Por eso es que este método es subjetivo. Entonces, para atacar este problema de subjetividad, vamos con un análisis de algo más objetivo o cuantitativo. ¿Por qué? Porque en el análisis anterior íbamos por aspectos qualis. En cambio, con este método con el que vamos a atacar a este ranking que hemos obtenido mediante métodos subjetivos, vamos ahora a realizar un análisis del BAM, o vamos a utilizar este indicador como algo cuantitativo para rankear a las localidades. Entonces, de acuerdo al BAM, vemos que la localidad 1 nos da un BAM de 36.325 euros, la localidad 2 un BAM de 38.994 euros, una vez que invertimos en el proyecto de inversión. Este es un análisis del valor actual neto, de acuerdo a los flujos que pronosticamos o proyectamos del proyecto de inversión. La localidad 3 nos da un BAM de 33.405 euros. Ponderamos de acuerdo a la suma de los BAMs y vemos que la localidad 2 nos da un BAM ponderado en porcentaje superior al de la localidad 1 y la localidad 1 nos da un BAM superior al de la localidad 3. Entonces, según el BAM, la localidad 2 es mejor que la localidad 1 y la localidad 1 es mejor que la localidad 3. Entonces, se va a asignar para... Tenemos hasta ahora dos rankings, uno quali y uno quanti. El quali es el que obtenemos del análisis de los factores y el quanti, que es según el análisis del BAM. Entonces, para elegir combinando a ambos rankings, vamos a definir cuánto pesa el ranking quali y cuánto pesa el ranking quanti. Entonces, para este ejemplo vamos a decir que el ranking obtenido de los factores
subjetivos o cualitativos pesa 10% en este caso, y que el análisis mediante el análisis cuantitativo u objetivo pesa 90%. Entonces hacemos una ponderación como lo hacíamos con las notas de la universidad, el clásico. Multiplicamos la localidad 1, el análisis quali pesa 10%, entonces ¿cuánto obtuvimos en el análisis cuanti? 10% por 50.38. Entonces, esta es una comparativa entre las tres localidades y el peso que se le da a cada análisis. Entonces, acá está el peso de los rankings subjetivos y este es el peso de los rankings objetivos o del band. Este es el band y esto es análisis subjetivo. Entonces, multiplicamos las ponderaciones por los pesos y nos da una nueva ponderación y esta sería la final. Entonces vemos que la localidad 1 es mejor que la localidad 2 y la localidad 2 es mejor que la localidad 3 de acuerdo a un estudio subjetivo y objetivo. Entonces es algo más o menos más confiable que solo enfocarnos en el método subjetivo, dejando de lado métodos cuantitativos que también podríamos aplicar. Bueno, finalmente están las técnicas de estimación de costos, un espacio que le da el autor a este capítulo. Y básicamente hay tres técnicas, ¿no? La técnica de factores combinados, que es la que conocemos de la universidad, del colegio, donde multiplicamos cuánto nos cuesta este insumo por la cantidad de insumos y ya está, adicionando los costos fijos o los costos hundidos por cada ciclo del negocio. El cálculo de costo exponencial, que es un costo, una fórmula complicada, por así decirlo, porque implica tener un conocimiento de las economías de escala, pero la noción básica es que en economías de escala, mientras más se produce, más barato es el costo de producción. Entonces son economías que producen en grandes masas y les resulta barato el costo de producción. Entonces se pueden aprovechar de eso para obtener más ganancias o rentabilidad. Y finalmente está la tercera técnica, que sería el análisis de regresión, que se usa para predecir los costos futuros o calcular los costos futuros. Y hace una regresión simple, la verdad. Costos totales igual a costo fijo más variable por la cantidad. Pero esto es para el tiempo T, ¿verdad? Es un tiempo específico. Uno puede decir los costos para el año 2017 son tanto, de acuerdo a esta fórmula. Pero si yo quiero decir cuántos van a ser los costos para el año 2028, 2032, vamos a hacer un análisis con la fórmula de tal manera que se vea así. Es la misma fórmula, pero vamos a agregar un componente o un subíndice T, que lo que va a hacer es hacer una regresión de acuerdo al historial de todos los costos pasados, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los costos en el año 2010, en el 2011, en el 2009 y así para atrás, ¿verdad? Vamos a tener una base de datos donde vamos a tener estas tres variables, total, fijo, variable, o podemos tener estas dos únicamente y de estas dos obtener el total, pero teniendo claro que es una base de datos de series de tiempo donde van a estar todos los años y de acuerdo a eso podemos pronosticar los costos para el año futuro, de acuerdo a esta regresión. Y básicamente eso es el capítulo 4 del libro de Zapag, Proyectos de Inversión. Y bueno, estos videos son para mí mismo, para recordar estos temas en el futuro. Y bueno, me disculpo a mí mismo por algunas palabras X que he dicho que ya no recuerdo, pero sonaron X. Bueno, gracias.